siempre exhortamos a los hermanos a traer su Biblia. Si no tiene, compre una, porque usted puede comprar una, usted puede adquirir una, hermanos, y todos debemos traer la palabra del Señor. Hay que adquirirla y leerla, traerla a la iglesia. Mateo 27, verso 26, dice la Sagrada Escritura, la Biblia, la palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces le soltó a Barrabás, y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía, y desnudándole, le echaron encima un manto de escarlata y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha. E hincando la rodilla delante de él, le escarnecían diciendo: salve, Rey de los judíos. Y escupiéndole, tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle. Todos juntos el 31. Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle. Amén. Padre eterno, gracias, Señor, por tu palabra. Rogamos, Señor, que tú muevas tu mano, que tú nos bendigas, que tú puedas, Señor, bendecir, ayudarnos, fluir una bendición poderosa, Señor, en esta preciosa mañana, Señor. Que tú puedas, Señor, glorificarte en el corazón, en la vida, en el alma de cada uno de nosotros, Señor. Tu palabra es el alimento del alma. Sácianos, Dios mío, necesitamos ese alimento para nuestra vida espiritual, para nuestra mente, para nuestras emociones, sentimientos, Señor, para nuestra vida diaria, para sentir la fortaleza, Señor, el saber que tú eres real, Señor, en nuestros corazones también, Señor mío. Bendice la vida de los hermanos y hermanas, Señor, de los amigos, amigas que nos pueden estar escuchando. El que está caído, levántalo; al enfermo, sánalo; al débil, fortalécelo, Padre, y dame la gracia, el entendimiento, el conocimiento que viene del cielo, Padre. Ayúdame a predicar tu palabra, Dios mío, en el nombre poderoso de Jesús. Y el pueblo de Dios dice un fuerte amén. Y le damos palmas de alabanza a nuestro Dios. Gloria a Dios, déselo fuerte. Déselo fuerte al Señor Jesucristo. A Jesús, el Señor de los señores. Gloria a Jesús. Tome su lugar un momento, hermanos, pero siga alabando al Señor, porque un culto sin alabanza es aburrido. Un culto, hermanos, sin alabanza, sin gloria, sin amenes, sin aleluyas, no es culto, hermanos. Es como una vida sin gozo, sin cántico. No es vida, hermano. Hay que alabar a Dios. Dice la Biblia que hay que alabar a Dios en todo tiempo. Y este es el tiempo de la palabra, y en el tiempo de la palabra también podemos alabar al Señor. Hoy quiero hablar, hermanos, sobre la victoria de la cruz de Cristo, aunque para muchos, hermanos, quizás pensaron que también en la cruz hubo derrota. Por eso nos preguntaríamos, ¿qué pasó en la cruz del Calvario? ¿Victoria o derrota? Fíjese, hermano, que la Biblia se resume que Jesús, el Hijo de Dios, vino a salvar a los pecadores, vino a salvar al mundo. Al mundo, y cuando hablo del mundo hablo del ser humano, porque Él no vino a salvar los perritos, los gatos, no vino a salvar, hermano, la naturaleza, el mar. Él vino a salvar al hombre que estaba perdido. Y el Señor, hermano, vino a la tierra, y la Biblia dice que los suyos no le reciben. Y Jesús en la tierra hizo cosas extraordinarias. El Señor decía: bueno, ustedes, si no me quieren creer por la palabra, crean por lo que yo hago. Porque un día el maestro Nicodemo, hermano, decía:
tú haces cosas, hablas cosas que nadie nunca las ha hablado y las ha hecho. Lo que Jesús hizo en la tierra, hermanos, nunca nadie lo hizo. Nadie. Por eso Jesús no tiene comparación. Jesús es más que Abraham. Jesús es más que Moisés. Jesús es más que Salomón. Jesús, hermano, es más que Elías. Jesús, hermano, es más que Pedro. Jesús es más que María. No hay nadie. Jesús es el Hijo de Dios. Hermano, Jesús hoy en este momento, Él está a la diestra del Padre. Se los he explicado muchas veces, hermano, que la diestra significa autoridad. Él es Dios. Jesús es Dios, hermano. Y Él vino, hermano, a la tierra y sanó a mucha gente. El apóstol Juan dice que no habría la capacidad de hojas para anotar todos los extraordinarios milagros que Jesús hizo. Lo que está en la escritura, los evangelios resumen las grandes obras del Señor, hermano. Sanó enfermos, echó fuera demonios, libertó a los cautivos, le dio esperanza al pobre, al necesitado, restauró vidas como la de la mujer adúltera. Las obras de Cristo, hermano, fueron extraordinarias, que la gente, hermano, Jesús tenía una fama gigantesca. Mire, yo leí estos versos, Mateo 14:1, Mateo 9:26, Lucas 5:15, donde habla, por ejemplo, de Herodes el tetrarca, que dice, oyó la fama de Jesús. ¿Qué habrá oído? Sus milagros, su poder, hermano, que era el Hijo de Dios, que era, hermano, un ser que venía, hermano, a salvar al mundo pecador y que había nacido en su territorio. Entonces, hermanos, podemos ver que la gente, dice la Biblia, que la fama de Jesús se iba haciendo mucha. Dice, y la gente quería dos cosas: una, oírle, y la otra, sanar, ser sano. Dice, la gente se le amontonaba por multitudes para oírlo y para que lo sanase. Y otros que lo querían ver hacer milagros, lo querían observar. ¿Qué hacía? ¿Qué decía? Jesús, hermano, fue ese hombre que se volvió, hermano, un ser que la fama, las multitudes lo seguían. Por ejemplo, cuando habla, hermano, de la multiplicación de los panes y los peces, la Biblia dice que llegó a alimentar, sin contar niños, mujeres, niños, de 10,000 a 15,000, 17,000 personas que seguían a Cristo. En un momento tuvo que subirse a la barca y hacer un poco más para allá. La multitud era demasiada. O sea, Jesús, hermano, vino a trastornar, hermano, el sistema del mundo, el sistema religioso. Y vino Jesús, hermano, hizo cosas maravillosas. Los leprosos, tenía tiempo, hermano, que los sacerdotes no entendían sobre la ofrenda del leproso porque no había sanidades. Pero vino Jesús y sanó a los que no había oportunidad de ser sanados. Jesús vino, hermano, a sanar leprosos. Ese milagro es maravilloso. Y Jesús, hermano, hizo muchas cosas hermosas. Pero llegó el tiempo, la gente ya no soportaba, los religiosos no soportaban a Jesús. La gente, hermano, religiosa es siempre unas personas peligrosas. No hay cosa más peligrosa que los religiosos. No hay cosa más peligrosa que la religión. Por eso nosotros, hermanos, realmente tenemos que tener una verdadera relación con Cristo. Cuando Jesús llegó, hermano, los religiosos eran los que lo perseguían. Querían ver en qué error caía Jesús, qué decía para acusarlo. Estaban observando, hermano, cómo dañarlo, cómo maltratarlo. Incluso las cosas buenas querían hacerlas como malas y decían, ¿por qué sanaste en día de reposo? No te es lícito hacer bienes en día de reposo. ¿Por qué has sanado ese hombre de esa mano seca? ¿Por qué enderezaste a esa mujer que estaba encorvada? No lo hagas, es día de reposo. Era gente religiosa. Y la Biblia dice, hermano, a Jesús le dijeron bebedor, es un comelón. Le dijeron, estás endemoniado, es un endemoniado. Tú las cosas que haces las haces por el poder satánico. Todas esas ofensas le hicieron saber a Cristo en vida, haciendo obras tremendas, hermano. En un momento lo querían apedrear, lo querían matar a pedradas al Señor Jesús. Esa, hermano, era la persecución terrible que tenía Cristo.
Pero un día los religiosos dijeron: ¿cómo, de qué manera podemos llevarlo a la muerte? Queremos matarlo, queremos destruirlo, queremos quitarle el ministerio, queremos quitarle la fama. Y entonces, hermano, la Biblia nos dice, hermano, que ellos decidieron, hermano, ver la manera de cómo podían llevarlo a la crucifixión. Todos sabemos que Judas lo entrega, que Judas lo vende, que Judas le dio un beso. Llegaron y a Jesús, hermano, ya está, hermano, en ese lugar, en ese tribunal junto a Pilato. Y la Biblia dice, hermano, que cuando él está ahí, porque Mateo 27:18 dice la Biblia que Poncio Pilato entendía que a Jesús lo habían entregado por envidia. Jesús fue entregado por envidia. La envidia es carcoma de los huesos. La envidia destruye por dentro. Hermano, hay mucha envidia, hermano, en el corazón del hombre, en el corazón de las mujeres. La envidia destruye el corazón. Y la gente tenían a Cristo, obrador de milagros, obrador de sanidades, al Rey de Reyes, Señor de Señores, hermano, al que podía, hermano, salvarlos y restaurarlos. Y ellos lo entregaron por envidia, porque él era bueno y ellos no. Porque el malo dice: yo quiero que todos sean malos como yo. Los amargados dicen: si tú eres feliz, mira, hermano, si usted es feliz y anda cerca de un amargado, te va a odiar. Porque él envidia tu alegría. Él envidia tu paz. Te va a odiar. Bendito sea el nombre del Señor. Como Él no duerme, Él no quiere que tú tampoco duermas. Porque Él no tiene paz, tampoco quiere que tú tengas paz. Y ellos tenían envidia porque Jesús era bueno y ellos no. Porque Jesús amaba a la gente y ellos no. Porque Jesús cumplía la palabra y ellos no. Porque Jesús vivía la palabra, hacía milagros, hacía sanidades. La gente lo seguía, lo empezaban a obedecer. Sanaba ciegos que tenían temporadas, años, nacidos ciegos. Y Jesús hacía la obra y ellos no. Bendito sea el nombre de Cristo. Entonces lo odiaban porque la gente decía: Cristo no tiene una sinagoga, pero tiene poder. Cristo no tiene un lugar especial en la sinagoga, pero cuando Él entra a la sinagoga, cosas pasan. Bendito sea el Señor. Porque el Espíritu de Dios, dice la Biblia, estaba sobre Jesús. Porque Isaías lo profetizó de Él. Porque Él dice: porque el Espíritu de Jehová está sobre mí. Porque me ungió el Señor. Porque me ha enviado para publicar buenas nuevas, para libertar a los cautivos, para sacar a los presos de las cárceles, para sanar enfermos. Jesús cumplía su ministerio. Jesús tenía que dar a conocer la palabra. Entonces los fariseos, hermanos, decían: este hombre nos va a destruir. Tenemos que matarlo. Tenemos que destruirlo. Entonces había una envidia muy grande, hermano. Acuérdense que la mujer de Pilato le decía: no tenga nada que ver con este hombre, porque he padecido por él en sueños. Y Pilato es culpable también, porque Pilato debió de haber actuado con justicia. Si él sabe que es por envidia, tú no lo puedes tener ahí. Pero él quería estar bien con todos. Él quería estar bien con la gente. Y por eso se lava las manos Pilato. Bueno, allá ustedes. Y la gente decía, bueno, dice la escritura que se acostumbraba que en la fiesta se soltara un preso. Miren, hermano, las costumbres. O sea, uno que tenía que estar preso, bueno, voy a soltar a uno. Y dicen que sacaron a un preso famoso. Tenía fama de ser malo. Tenía fama en la cárcel de ser una persona que practicaba males. No creo que haya sido famoso porque era un hombre bueno dentro de la cárcel. Era porque era malo y tenía fama. Y yo creo que Poncio Pilato dijo: les voy a mostrar a Barrabás, porque esto le tiene miedo a Barrabás. No lo van a querer afuera. Y aparte mi esposa me ha dicho que no me meta mucho en este problema. Entonces voy a sacar al más malo para que diga: no, preferimos que nos sueltes a Jesús. Y entonces le pusieron a Barrabás y le pusieron a Cristo. Y dijo: ¿a quién quiere que lo suelte? Este Pilato dijo: es fácil, la gente va a decir que suelte a Cristo. Pero hermano, la sorpresa para Pilato fue que la gente dijo: suéltanos a Barrabás. La gente prefería a Barrabás que a Jesús. Hermano, el mundo está loco, hermano. El mundo está enfermo, bendito sea el Señor. Y cada vez está peor. Y cada vez, hermano, odia más la gente las cosas de Dios.
las cosas cristianas, la Biblia, los cultos, la prédica. La gente, hermano, decía, no, suéltanos a Barrabás. Y Pilato decía, pero ¿cómo? Mire, Jesús era famoso por hacer cosas buenas y Barrabás era famoso por ser malo. Y la gente prefirió al malo. Gloria a Dios porque nosotros hemos preferido al bueno. ¿Cuántos alaban al Señor, hermano? Estamos aquí porque Cristo puso su mirada en nosotros y nosotros también dijimos, queremos al bueno, bendito sea el Señor. A Jesucristo, el Hijo de Dios. Hermano, y ahora en este tema de a quién lo suelto, a quién dejo libre, parece que Cristo pierde contra este preso famoso llamado Barrabás. Y este hombre, hermano, es soltado. Y entonces Pilato dice, ¿y qué hago con Cristo? ¿Qué quieren que haga con Jesús? Y la gente dice que motivados por los sacerdotes, por los principales, hermano, Caifás, Anás, la gente decía, digan, cuando pregunte Pilato, ¿qué hacemos con Cristo? Digan ustedes, crucifícalo. Y les preguntó Pilato, ¿qué hago con Cristo? Y ellos gritaban, crucifícale. La palabra crucificar, hermano, es en el sentido de tortúralo y sacrifícalo en la cruz. Tortúralo. Haz lo que pase tormentos. Y al final, mátalo en una cruz. Ellos al gritar crucifícale, ahí está Jesús. Y Jesús ve el desprecio y el odio de la gente. A la misma gente que le sanó un padre, que le sanó un hijo, que le echó demonios fuera, que le multiplicó los panes y los peces, que les dio esperanza, que les dio paz, que les dio tranquilidad, que echó fuera al diablo, bendito sea el Señor. Ante esa misma gente decían, a ese Jesús, mátalo, sacrifícalo, tortúralo. Fíjese, hermano, que yo buscaba el origen de la crucifixión, donde nace esto de la crucifixión, porque, hermano, esa práctica era algo despiadado. Nosotros quizás es común escucharlo porque hemos leído la Biblia, porque hemos escuchado la palabra, pero era algo despiadado, hermano. Es una muerte cruel, terrible, fea, espantosa. Es algo brutal. Algo brutal, hermano, lo que se utilizaba, hermano, en ese tiempo para matar. Y fíjese que solamente se usaba con criminales, con esclavos. Y se dice que se originó en Asiria. Los macedonios también, hermano, heredaron esa práctica, y los romanos también, hermano, lo hicieron popular. Lo hicieron como famoso, como que era parte de ellos, como que disfrutaban crucificar gente. Y fíjese que esta pena, hermano, de muerte, dice que garantizaba un dolor muy fuerte al que era condenado. La gente tendía a suplicar que no ocurriera eso con ellos. Dice que quienes sufrían, hermano, esta pena de la crucifixión, dentro de sus grandes dolores que vivían desesperantes, era la asfixia. Yo hace tiempo que prediqué, hace años atrás, que prediqué, se me olvida el tema, pero era sobre la cruz de Cristo. Subamos al monte Gólgota, ¿verdad, hermano? Gracias. Subamos al monte Gólgota, y yo hablo ahí un poco, hermano, de los episodios de los sufrimientos de Cristo, de las gotas de sangre, su sudor como grandes gotas de sangre, y habla de la asfixia, porque donde Él ya está muy agotado, está muy cansado, hay mucha sangre perdida, y donde Él está estirando sus brazos, su diafragma, su aparato respiratorio, sus pulmones, su pecho está estirado, está maltratado. Entonces ya no hay capacidad, porque no es lo mismo respirar colorados así que respirar así, con el cuerpo relajado. Y ya entonces el Señor tiene que hacer mucho esfuerzo para empujar aire. Y hablaba sobre los sufrimientos de Cristo, pero la crucifixión la vivieron mucha gente. Muchos murieron crucificados, pero la única crucifixión de salvación es la de Cristo. Decían los malhechores, nosotros estamos aquí porque lo merecemos, porque matamos, porque secuestramos, porque robamos, porque golpeamos, porque hicimos un montón de cosas malas. Pero este que está aquí, ningún mal ha hecho. Bendito sea el Señor. Y esos hombres, hermano, que estaban en pecado, uno de ellos le dijo, Jesús, yo sé que tú eres de Dios, y tú, acuérdate de mí en el paraíso, acuérdate de mí, Señor. Y el Señor le dijo, tú vas a estar conmigo en ese lugar también. Cuando vengas en tu reino, bueno, tú vas a estar conmigo. Porque ese hombre
entendió que su muerte, la muerte de él, era merecedor de un castigo. Pero la de Cristo no. Cristo estaba ahí con un objetivo, con un plan divino. Pero la crucifixión, hermano, era triste, era terrible. La asfixia. También, hermano, dicen que cuando estaban crucificados eran atacados por las aves. Están ahí colgados, hermano, en un madero. Los animales, el sol. Era fuerte. Y dice que llegaban a morir de paros cardíacos o la pérdida de sangre. Yo no me metí en los momentos, hermano, la flagelación romana, en los momentos anteriores, que también Jesús empieza a gastar sangre, hermano, en el Getsemaní. Cuando él está en oración profunda, fuerte, en un estrés grande, y entonces su sudor eran gotas de sangre. Ya Jesús está perdiendo sangre ahí. Entonces todo eso fue terrible, hermano, la golpiza que le hicieron. Y algo que me quería detener también, ya se me estaba pasando, era este pasaje que leíamos, cuando los soldados le llevan al pretorio. Una situación, hermano, realmente muy triste. ¿Por qué? Porque los soldados, este pasaje que lo que leímos, estos versículos, hablan de una burla hacia Jesús. Una burla porque ellos hacen como que Jesús escenifique como un rey. Él era rey, pero él decía, pues tú dices que eres el rey, bueno, vamos a vestirlo como un rey. Y dice la Biblia primero, hermano, que estaba alrededor de él toda la compañía de soldados, bastantito grupo de soldados. Y a Jesús lo meten como en un lugar donde no, tan lejos quizás del público, pero un lugar donde estamos aquí como nosotros, donde nadie nos ve, pero nosotros podemos hacer lo que queramos, al cabo nadie nos ve. Y entonces dice la Biblia que primero le desnudaron. Y la desnudez da vergüenza. A nadie nos gustaría que se nos viese desnudo, porque es una gran vergüenza. A Jesús, el Hijo de Dios, hermano, Jesucristo, el Señor, los malvados soldados lo desnudaron. Y lo desnudaron porque le iban a poner un manto de escarlata, porque como él dice que es el rey. Y aparte dijeron, bueno, como todo rey debiésemos de ponerle una corona. Entonces trajeron una corona tejida de espinas. Gloria al Señor. Y le pusieron una caña en su mano derecha. Fíjese, hermano, que cuando le ponen la corona de espinas, yo también leí en aquel momento, porque de ahí fue donde yo aprendí cuando hice ese mensaje, que las espinas eran grandes y profundas. Dicen que cuando Jesús, dentro de sus sufrimientos, cuando le ponen la corona, porque no crea que los soldados decían, a ver, háganlo con cuidado, no lo vayan a lastimar. No, el chiste de los soldados era lastimarlo. Entonces le pusieron una corona de espinas que no solamente calaba, sino que dicen que le clavaron la corona, le afirmaron la corona, que traspasó su cuero cabelludo de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Y le ponían un palo, una caña, dice la Escritura, y le hincaban la rodilla delante de él y le decían, salve, Rey de los judíos. Imagínense la burla, hermano. Lo que le han hecho pasar a Jesús. Lo han desnudado. Le han puesto un manto, le han puesto una corona, le han puesto una caña. Y ahora los soldados y la compañía decían, salve, Rey de los judíos, salve, usted es el rey. Y ahí estaba nuestro maestro, soportando y aguantando las burlas, hermano, de los soldados. Bendito sea el nombre del Señor. Esos soldados, hermano, eran malvados. Y entonces, hermano, y dice que después de que le hincaban la rodilla, dice que le escupían a Jesús en su rostro. Y tomaban la caña después, dame la caña, y le daban un palo en la cabeza. Acuérdese que él tiene una corona en la cabeza. Y le golpeaban, hermano, con la caña, le golpeaban, dice la Biblia, en la cabeza. No sé, la cabeza aquí, en la cabeza acá, en el rostro, no lo sé, o solamente en la parte alta donde estaba la corona. Y entonces eso iban penetrando esas grandes espinas. Y después de haberle burlado, se cansaron de hacer burla de Jesús. Entonces ahora le quitan el manto, lo desnudan otra vez, le ponen sus vestidos y entonces ahora lo van a llevar
a crucificar. A veces nosotros decimos, hermano, y yo también lo he dicho, decimos, la salvación no cuesta nada, decimos. Pero la salvación sí costó. A mí no me cuesta. A ti tampoco. Pero sí costó. Y costó un alto precio. Incluso Pedro, y lo voy a leer más adelante, pero ya me estoy adelantando. Pedro dice, no fuimos comprados con cosas corruptibles que se corroen, se echan a perder, que se enmohecen como el oro, la plata, el fierro, cosas materiales valiosas, un anillo. No fuimos comprados. O sea, sí hay un precio, sí hay un costo, y es un costo muy alto. Y el costo fue la preciosa sangre de Cristo Jesús, el Señor, que te compró a precio de sangre. Dele palmas de alabanza al Señor. Costó la vida de Jesús. Cuando digamos que la salvación no cuesta nada, expliquémoslo bien. Porque yo también lo he dicho así, no lo hacemos con mala intención. Pero podemos dar a entender, porque hay gente que a lo mejor tiene ignorancia de la Biblia. Si tú dices, no te cuesta nada, hay que decirle que es verdad, que a Él no le cuesta, pero que a Dios nos entregó el Hijo, y que al Hijo le costó su vida. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Que nuestra salvación costó vida y sangre. La sangre de Cristo, la sangre de Jesús, el Hijo de Dios. Dele palmas de alabanza a Jesús, el Hijo de Dios, hermano. Gloria a Dios. La muerte de Cristo, hermano. Fíjese que el profeta Isaías, capítulo 53, Isaías es antes que Jesús. Jesús es más grande que Isaías, pero en la Biblia, en la Escritura, en los tiempos, Isaías profetiza de Jesús. 700 años atrás, ya de este acontecimiento, ya Isaías lo había dicho. Isaías lo había profetizado. Isaías había visto, hermano, al Señor, al Salvador, sufriendo, cargando una cruz, lleno de sangre, desfigurado, molido. Dice la Escritura, molido por nuestros pecados. Que el precio, porque así dice también la Biblia, se acuerda del precio, o sea, un valor. El precio de nuestra paz fue ¿sobre quién? Sobre Jesús. Él pagó, Él lo dio. Y dice que por sus llagas, ya hay llagas, nosotros fuimos curados. Por sus heridas, descarriados. Bueno, Él fue el pastor que nos salvó. Él es el Cordero de Dios, es el siervo sufrido. Ya Isaías lo había profetizado 700 años atrás, hermanos. Ya se hablaba de la vida de Cristo, de su muerte. Isaías 53. Y también hay un salmo, hermano, muy interesante. El salmista, tomado por el Espíritu Santo, le llaman el Salmo de la Cruz. El Salmo de la Cruz, anótelo para que no se le olvide. Es el Salmo, hermano, 22, que se titula Un grito de angustia y un cántico de alabanza o de victoria. Y este Salmo 22 es el que más se cita en el Nuevo Testamento, hermano, un salmo mesiánico de Cristo. Y ese salmo también, hermano, se refiere a la crucifixión. Entonces, el Antiguo Testamento apunta hacia la muerte de Cristo. Fíjese que el versículo 16, cuando dice la Biblia, horadaron mis pies, mis manos y mis pies, porque primero fueron las manos, luego los pies. Horadaron. Yo buscaba la palabra que era horadaron, y significa atravesaron. Anótelo también. Horadaron, o sea, atravesaron mis manos y mis pies. ¿A quién se refiere? A Cristo. Zacarías 9:9 también, hablando de los profetas, hermano, del Antiguo Testamento, que vendría Jesús, el Hijo de Dios. Entonces los sufrimientos, hermano, de Cristo al ser crucificado, ya cuando va a la cruz, ya le golpearon la cabeza, le pusieron la corona, ya le escupieron, todas esas cosas, hermano. Y hay otras más que no las comenté por el tiempo, pero quiero comentar la crucifixión un poco. Cristo va a ser crucificado, hermano. Le amarran una viga pesada, parte de la cruz, hermano, a Jesús. Unos dicen que probablemente andaba entre los 40 kilogramos de peso, pero
Jesús ya está cansado. 40 kilos parece sencillo, pero no es sencillo. No es fácil. Es un peso bastante importante. Y dicen que se tendía a amarrar, hermano, esa viga de madera pesada hacia los hombros o al hombro. Y ahí va Jesús, hermano, rumbo al Gólgota. Mateo 27:32 nos dice qué significaba la palabra Gólgota. ¿Qué significa? El lugar de la calavera. Dicen que es porque una de las partes, hermano, tiene figuras de calavera, o se muestran como formitas de calavera, y por eso le llaman el lugar de la calavera. Y hacia allá avanza Jesús después de todo lo que le han hecho para ser crucificado, hermano. Y entonces en un momento Jesús no puede avanzar. Jesús cae, Jesús está débil, Jesús tiene sed, Jesús no se ha alimentado. A Jesús lo han maltratado gravemente, fuertemente. Ha sido con furia, hermano, el maltrato que le han hecho a Jesús. Entonces cae y obligan a Simón de Cirene a llevar la cruz, verso 32. Entonces, hermano, cuando llegan a aquel lugar, dice que ponen hay postes en ese monte, los postes de madera, y entonces tiran la viga en el piso. Está el poste de madera y la que traen cargada la tiran ahí. Y entonces acuestan a Jesús. Y entonces, hermano, estiran primero su mano derecha con una especie de un clavo, un fierro, punta cuadrada, grueso, para atravesar su mano o su muñeca. La muñeca, la parte, lo que yo he leído, lo que yo he entendido, lo que yo he leído de otras personas que dicen que fue en esta especie de esta parte donde fue atravesado las manos de Jesús, y dice que se puede contar como parte de la mano. Dicen que ¿por qué aquí no? Dicen que muy probablemente se desgarraba, se rompía, se rompe, algo débil, y se rompe y pues cae. Entonces se afirmaba aquí. Tenían que estirar la mano de Jesús, lo acuestan, su mano derecha la estiran con fuerza, y entonces los soldados con un mazo y ese fierro, hierro, punta cuadrada, clavo, le atraviesan su mano y también penetran la madera, y entonces Jesús es clavado en su mano derecha. Después estiran su cuerpo porque ya tiene la mano acá. Estiran ahora su mano izquierda, que es la segunda mano que va a ser clavada, y hacen lo mismo, lo estiran, y entonces ahora su cuerpo está totalmente estirado. Lo elevan. Unos dicen que ponía una especie de una escalera, otros que con cuerdas lo elevan, y entonces afirman a Jesús con esas manos ya clavadas. Lo afirman, la especie de unos clavos también que atraviesan, hermano, las maderas, unos amarres para que no caiga, y entonces estiran los pies de Jesús. Estiran los pies de Jesús, y ahora van a atravesar con un hierro más grande los pies del maestro. Y entonces el salmo, hermano, que le decía 22, se cumple la escritura cuando dice: horadaron mis pies también. Y entonces Cristo es crucificado, y eso es fuerte. Eso es fuerte. Porque ahí estaba Jesús. Yo por eso, hermano, ese día yo le decía al Señor: Señor, perdóname por el gran sacrificio. Tú hiciste por mí porque somos pecadores. Nosotros no valoramos la cruz de Cristo. Qué gran sacrificio hizo Jesús, hermanos. Fue extraordinario el sacrificio de Cristo. Por eso el profeta Isaías hablaba de tan grande dolor y sufrimiento que llevó el Mesías. Y a veces nosotros, bueno, hablo de mí, llevamos un evangelio tan simple, tan sencillo, nuestras alabanzas nuestra forma de alabar tan ligera, nuestro compromiso tan, si puedo voy, si no es que no puedo. Y estamos así cuando Jesús hizo tanto por nosotros, pagó por nosotros, llevó una cruz por nosotros, sufrió por nosotros, hermano. No,
Y yo cuando estaba haciendo este bosquejo, este sencillo mensaje, no tuve más que darme un tiempo y decir: Señor, perdóname, perdóname, ten misericordia de mí. Y a veces por eso tenemos que hacer un alto, hermano. Es importante esto. Fíjese que a veces nosotros pensamos que esto no lo podemos predicar, pero esto tiene que ser predicado, porque es el fundamento del cristianismo, ¿verdad, hermanos? Por eso tenemos que recordar, por eso la Santa Cena, por eso tenemos que traer a la memoria que la salvación fue un paso de amor gigantesco de Dios por la vida, que no era valiosa como la mía, hermano. No teníamos valor humano en la sociedad. Cristo le da valor a nuestra vida, hermano. Es por eso que amamos a Dios, porque nos dio importancia, nos dijo: tú eres alguien en el cual yo estoy interesado. Yo morí por ti en la cruz del Calvario, y eso nos levantó el ánimo, nos levantó el espíritu. Incluso tenemos la esperanza de un día morar junto a Dios en los cielos. ¿Cuántos alaban al Señor, hermano? Oh, gloria sea Cristo. Gracias, Señor. Gracias, Señor. El verso 50 dice la Biblia que Jesús en la cruz murió, hermano. Jesús, muchos dicen, muchos mienten. Dicen: no, Jesús se desmayó en la cruz. No, Él murió en la cruz. Él murió en la cruz del Calvario. Él, dice la Biblia, que Él entregó el Espíritu. Lo entregó. Y es ahí donde pudiéramos pensar: ¿dónde quedó todo el poder, las sanidades, hermano? ¿Se acuerda que la gente le decían cuando estaba en la cruz, que le decían: sálvate a ti mismo? A otro salvó, sálvate. Mira, si tú eres Dios, bájate y desciende, y entonces creeremos en ti. 3 años y medio y no creíste, ni ibas a creer en ese momento. Caminó en el mar, multiplicó los panes, libertó al de Gadara, hizo sanidades, sacó a Lázaro de una tumba de 4 días que estaba oliendo mal el cuerpo, y lo sacó, y no te convertiste. No, si se baja de ahí van a decir: no, se aflojaron los clavos, o era de mentira los clavos que le pusieron. La gente es así. Entonces Jesús dijo: oye, si no te salvaste en todo lo que yo hice, te vas a salvar ahora. Y aparte, Jesús no está para andar obedeciendo a la gente. Jesús está para dar órdenes y para creer en su palabra. Él dice: yo soy la palabra, bendito sea el Señor. El que oye mi palabra y hace mi palabra es salvo, bendito sea el Señor. O sea, Jesús está ahí. No, pues si tú te bajas, a otros salvaste, a otros sanaste, desciende de la cruz. ¿Cómo es el diablo, hermano? Es astuto. Es astuto. Él siempre quiere turbar, corromper, engañar. Ya Jesús estaba ahí. Ahora Jesús no está ahí por un accidente. Jesús se está cumpliendo la palabra. ¿Se acuerda que la oración que le decía al Señor? Señor, bueno, si se pudiera, pero no se haga lo que yo quiero, sino que se haga tu voluntad. O sea, esto estaba orado. Se puede pasar, gloria a Dios. Si no, yo estoy aquí para obedecer. Yo estoy aquí para cumplir. Bendito sea el nombre del Señor. Él fue el que dijo: yo voy, yo salvo, yo puedo convertirme en el Salvador del mundo. Bendito sea Jesús. Y la gente le decía: tú que derribas el templo y en 3 días lo levantas, ándale, bájate. Entonces, ¿qué pasó en la cruz, amados hermanos? Una vez el líder católico, un papa, no me acuerdo quién fue, pero él decía que la muerte de Jesús en la cruz fue un fracaso. ¿Cómo va a ser un fracaso? Quizás era un fracaso para ellos, pero hermano, así es como el diablo piensa. Porque ellos también son del diablo. Ellos también son de su padre Satanás. Pero el diablo también pensó que tenía victoria, porque el diablo decían: bueno, vamos a llevar a Cristo, y se acabó. Ya no habrá quien más reprenda los demonios. ¿Se acuerdan que decían los demonios? Los demonios, hermano, decían: ¿por qué nos atormentas antes de tiempo? Entonces decían: ya Jesús lo matamos, lo entregamos a una cruz, entonces no va a haber quien reprenda, no va a haber quien liberte al gadareno, no va a haber quien restaure a la adúltera, no va a haber quien restaure al alcohólico, no va a haber quien restaure los hogares. Entonces decía el diablo: me voy a hacer un fiestín en el mundo y en la sociedad. Bendito sea el Señor. Por eso, hermano, ellos creían, también los religiosos lo creían.
También los religiosos pensaron que ahí estaba, hermano, para ellos su victoria y para Cristo la derrota. No habrá más quien nos diga nada. Ya no va a haber más quien nos diga hipócritas, sepulcros blanqueados, hagan buenos frutos. Bendito sea el Señor, cumplan la palabra. No entran ni dejan entrar. Bendito sea el Señor. Ellos pensaron, se acabó. Ellos dijeron, la victoria es nuestra y la derrota es para Cristo. Pero cuando en Juan 19:30, Cristo, amados hermanos, en la cruz del Calvario, en el Gólgota, en el lugar de la calavera, la gente pensó, ya callamos al predicador inquietante, está en una cruz. Y entonces Jesús dice, consumado es. Y cuando Él dice consumado es, Él está diciendo, está completada la obra de la redención. Alabado sea Jesús, hermano. He completado la obra de la salvación, de la liberación del hombre. ¿Cuántos alaban el nombre de Jesús? Porque en la cruz nos dio victoria Jesús. Cristo no nos dio victoria, hermano, cuando caminó en los mares, que Él tiene poder. Porque los discípulos que eran pensantes y estaban con Cristo, respiraban junto a Él, decían, ¿quién es este? ¿Quién es este hombre que los vientos, el mar le obedecen, camina sobre las aguas? Un día Pedro decía, ¿quién dice que yo soy? Y Pedro dijo, tú eres el Cristo, tú eres el Hijo de Dios, alabado sea el Señor. Hermano, era tremendo Jesús. Pero en esas obras gloriosas, Cristo no nos dio la obra de la redención. Cristo nos da la obra completa de la liberación, de la redención, nos la da en el Calvario. Bendito sea el nombre de Jesús. Por eso nosotros, hermanos, estamos contentos, estamos felices, tenemos victoria de que nuestro Dios nos dio a Jesús, el Cordero de Dios, porque como Cordero tenía que ser sacrificado. Pero el Cordero no quedó en el sacrificio, sino que se levantó al tercer día. Cristo murió, pero resucitó. Decía Pablo a la iglesia de Corinto, yo no me quiero acostumbrar a nada más que predicar a un Cristo que murió y un Cristo que resucitó. ¿Cuántos sienten a Dios, hermano? ¿Cuántos sienten a Jesús, el Hijo de Dios? Porque Él está vivo, alabado sea el Señor. Hermano, Dios está vivo. Cristo está vivo. Él mismo dijo, donde estén 2 o 3 en mi nombre, yo voy a estar. Yo sé que Jesús está aquí. Yo sé que su presencia está aquí. No digo palabras por decirlas. No estoy hablando por hablar. Yo sé que Jesús está aquí, porque su palabra está aquí. Porque aquí hay creyentes que amamos a Cristo. Porque aquí hay creyentes que estamos por Cristo. Porque aquí hay personas que el Espíritu Santo nos ha tomado, que el Espíritu Santo nos ha ungido. Estamos aquí en un domingo alabando a Jesús, el Hijo de Dios. Alabado sea su nombre. ¿Cuántos pueden decir amén? Gloria a Dios. Es Jesús, el Hijo de Dios. Esto no es algo muerto, esto es algo vivo, alabado sea el Señor. Porque Él vive, hermanos. Y mientras la gente decía, lo matamos, lo destruimos, ya no habrá quien más nos inquiete. Él en la cruz nos está dando victoria. Nosotros no pudiéramos presentar el evangelio diciendo, pero ¿qué? Jesús multiplica panes. No pudiéramos decir, pero Jesús hizo esto, hizo lo otro. No, sí lo hizo. Pero la obra gloriosa, majestuosa, extraordinaria, es la que hace en la cruz del Calvario. La Biblia dice que Jesús fue tentado en todo, pero sin pecado. Por eso la muerte de toda la gente que murió en una cruz, hermano, son muertes normales, merecían morir, quizás algunas injusticias, pero hasta ahí. Pero la muerte de Cristo trasciende en términos eternos, términos históricos, en términos, hermano, de eternidad. Por eso, hermano, es tan hermoso entender esto, que en la cruz del Calvario se pagó la deuda de todo pecador. El pecado que me condenaba y que te condenaba. El pecado que me atormentaba y te atormentaba. El pecado que era una gran cadena, una bola de acero, hermano, que no le ibas a poder levantar nunca, porque era una bola pesada de acero que te iba a llevar a la profundidad del infierno. Y entonces Jesús en la cruz dice, yo pago toda deuda de pecado. ¿Dónde, pastor, pagó la deuda del pecado? En la cruz. Qué hermoso, hermanos, entender que cuando Él dice consumado es, está estableciendo el plan de salvación. ¿Por qué
¿Por qué predicamos, por ejemplo, en las campañas evangelísticas y se toma el tema de recibir a Cristo, de aceptar a Cristo, de yo creo en Cristo, que su sangre, que escribe mi nombre en el libro de la vida, porque creo que Jesús es el Señor? Porque ahí está la victoria. ¿Por qué no le dice, diga los 10 mandamientos? ¿Por qué dice, no robarás? ¿O por qué no le decimos a la gente, no, nomás no maten? Porque no está ahí. Porque la victoria está en creer en Cristo y aceptar su sacrificio en la cruz del Calvario. En pocas palabras, en la cruz, en la crucifixión de Cristo, se abrió un camino, hermano, de salvación para todos. En la cruz en la cruz Cristo reconcilió al hombre con Dios, porque estaban rotas la relación. Usted puede leer 2 Corintios 5:19 y Juan 1:29. 1 Timoteo 2:4 dice, el que quiere que todos los hombres sean salvos. Él quiere que todos los hombres sean salvos. Él quiere salvar a toda la humanidad. Pastor, ¿y todos van a ser salvos? Pues no, porque la gente lo rechaza. La gente lo rechaza. Hay gente que prefiere el camino, pues hay gente que prefiere a Barrabás. No, eso no es culpa de Dios, ni tampoco es culpa mía, ni tampoco es culpa del evangelista. Hay gente que dice, yo prefiero Jesús, el Señor en el Antiguo Testamento también habla, dice, hay un camino de vida, pero también un camino de muerte. ¿Tú sabes por cuál te quieres? Sí. Hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es muerte. Pero también dijo Cristo, yo soy el camino a la vida, a la verdad, soy el camino al Padre. Pero bueno, si la gente quiere ir por un camino incierto, que parece bueno, pero es malo y al final es muerte, pues allá ellos, ¿cómo los vamos a obligar? No se puede. Pero Cristo quiere salvar a todos. Para todos los que creemos en Cristo, hermano, que es todos los que estamos aquí, pero también para los que un día prediquemos, pastoreemos, seamos misioneros, cargados, entender que la crucifixión y la muerte es la esencia y el fundamento, hermano, de la redención del Señor. Y eso es lo que predicamos. Lo dije hace un momento de Pablo en Corinto, ahí en 1 Corintios 1:23, cuando él dice, bueno, yo voy a predicar la locura de la cruz. Me voy a enfocar en esto, porque hay lugares, hermano, donde ya no se predica de Cristo. Y hay gente que puede pasar una temporada hablando, por ejemplo, del matrimonio. Y pastor, no es bueno hablar del matrimonio. Sí es bueno, pero no puedes pasarte toda la temporada. Y hay gente que ya no le dice prédica, le dice la serie. ¿Cuándo Pablo habla una serie? O sea, ¿dónde está el Espíritu Santo? O sea, el Espíritu Santo, ya no te necesito porque ahora tengo una serie. La sexualidad en el matrimonio, los pleitos del matrimonio. Ahora venga para cómo saber amar a la suegra en el matrimonio. Y son series. O sea, el Espíritu de Dios ya no puede dirigir al predicador. O sea, ya no, el Espíritu Santo no te puede habla de la Santa Cena, habla de la muerte de Cristo, habla de la traición de Judas. O sea, ya no se puede hacer eso. ¿O cómo está el asunto? Realmente, amados hermanos, nosotros tenemos que volver al Calvario. Tenemos que volver al Gólgota, a Cristo. El Gólgota no me salva, me salvó Cristo en la cruz del Calvario. Pero ahí está la esencia, ahí está la bendición. Hoy no, antes los cantos era en la cruz, en la cruz. Yo vi luz, yo vi esperanza, ¿verdad? Maravillosa gracia que a un pecador como yo perdonó Jesús. Hoy no, hoy los cantos son decláralo, decrétalo, expúlsalo, amárralo. Pero ¿qué has hecho tú para amarrar a qué? Para romper y quebrar qué maldición. A la gente, hermano, por ejemplo, los hacen quebrar vasijas, quebrar platos, quebrar cosas. Y dice, hazlo para que te desintoxiques, te desestreses y rompas toda clase de males y yugos. ¿Qué poder tenemos nosotros, amado hermano, para poder romper o traer liberación si nosotros no hemos hecho nada? Cuando tú actúas en tus fuerzas, tú vas a perder. El diablo con tu fuerza, el diablo te hace pedazos, hermano. Yo no puedo decir, ¿qué diablo te reprendo ahora? ¿Dónde está el diablo para pelear contra ti? No, porque el diablo me va a hacer pedazos. Hermano, el único que puede con el diablo se llama Jesús.
La iglesia está firme cuando está con Cristo. La iglesia está fuerte cuando está con Cristo. El matrimonio está bendecido. El siervo, el predicador, el pastor, el hermano, el evangelista está firme cuando está con Cristo. Bendito sea el Señor. Que, hermano, el diablo no te ve a ti, que vea a Cristo. Porque si te ve a ti, te despedaza. Pero si ve a Cristo, tendrá que irse a un lado. Bendito sea el Señor. Porque en Cristo hay poder, hermano. Dice la Biblia. Por eso prediquemos a un Cristo crucificado, Prediquemos, incluso nuestros mensajes tienen que ser cristocéntricos. Tienen que entrar por el Calvario, por la cruz, por la bendición del Señor. Fíjese, hermano, Jesús nunca, hermano, pecó y Él murió por una humanidad llena de pecado. Romanos 3:25. La Biblia dice, hermano, en Colosenses, también en el capítulo 2, verso número 15, sobre la muerte de Cristo, que fue victoriosa, fue extraordinaria, porque Cristo luchó y venció el poder del pecado, de tres cosas, mire, de pecado, de Satanás, hermano, y de sus ejércitos demoníacos. En la cruz del Calvario Jesús nos dio victoria. Los que estábamos cautivos a pecados, a inmundicias, a espíritus malos, a espíritus engañadores, a espíritus de depresión, a espíritus de ansiedad, de temor, de pecado, cadenas que nos hacían ir a la maldad, ir al pecado, pensar cosas feas. Ahí Cristo nos da la victoria, hermano, sobre todo enemigo espiritual de Dios. Mire, le leo Colosenses 2:15. Dice la escritura: y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos, gracias hermana, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Dónde triunfó el Señor? En la cruz. Entonces en la cruz no hubo derrota ni fracaso, hubo triunfo. Hubo triunfo en la cruz, bendito sea el Señor. Porque en la cruz, hermanos, triunfó sobre ellos, los exhibió, hermanos, esas potestades. Efesios 6:12. Sobre todos los poderes satánicos del mundo, a través de la cruz del Calvario, hermano. El enemigo tenía bajo su poder, bajo su dominio, hermano, a los hombres, esclavos al pecado. Yo recuerdo mi vida antes de estar en Cristo, de ser un buen creyente, un buen cristiano. Tenían pecados, tenía una mente corrompida, estaba mal. Pero Jesús vino y nos trajo a libertad. Cristo participa, hermano, dándonos ese triunfo, victoria contra el mundo y el pecado. Primera de Juan 4:4. Hijitos, escuche usted, hermano, hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido. ¿Por qué? Porque mayor es el que está con vosotros que el que está en el mundo. Hermano, el Señor tiene fuerza, hermano, sobre todo pecado. Y allí, hermano, era gente de barrio, gente esforzada. Y ahí decían mucho, por ejemplo, la sangre de Cristo tiene poder. Y yo después, con el tiempo, hermano, escuchaba gente que decía, no está bien decir eso. Yo digo, no. Y la gente dice, es que están idolatrando la sangre. Porque hay gente, hermano, muy rara. A los que no, tienen que hacer caso, no nos hacen caso, hermano. Y a los que deben de ignorar, los oyen. Si alguien viene y dice, no, es que no hay que aplaudir porque Dios no es un artista. Y dicen frases así como que te impactan. Y dicen, a lo mejor. Y entonces ahora los hermanos están así. Es que Dios no es un payaso, Dios no es un... Alabe a Dios, hermano, déjese de cosas. Si fuera malo aplaudir, hermano, yo les diría, no aplaudan. Porque usted no le está aplaudiendo al pastor, le está aplaudiendo al Señor. Él se merece aplausos, se merece ponerse de pie y darle la gloria, la ovación al Dios eterno, al Dios que vive, al Dios que murió en la cruz y resucitó el tercer día. Él es el Rey de reyes y los Señor de señores. No es cualquier hombre. No dice, no le aplauda, pastor, porque es como... No, se le puede aplaudir, se le puede brincar, se le puede correr, se puede hacer muchas cosas. Se puede tirar al piso si quiere. Y la gente siempre anda haciendo cosas raras, hermano. No, que si no le aplaudimos, que si
batería no porque es del diablo. ¿Quién dijo eso? ¿Dónde dice eso? Dígame un verso que diga eso. La Biblia habla de los címbalos. La Biblia habla de un David que danzó. Su esposa decía: qué ridículo, yo no lo conozco a tal hombre. Ese hombre amaba a Dios. ¿Por qué danzó? Porque venía, el arca era símbolo de la presencia de Dios. Un día hubo muerte, llorar. O sea, siempre quieren que estemos llorando, pero cuando se trata de gozar no podemos gozar. No dice la Biblia: gózate con los que se gozan. David un día lloró cuando murió, creo que se llamaba Usa, cuando tocaron aquello y murió. Hubo dolor y tristeza, quedó el arca en la casa de Obededón. Pero ya cuando la traen hay victoria y él siente gozo y alegría. La gente dice: no, es que no digan que la sangre de Cristo, porque es como idolatrar la sangre. Pero ¿por qué entonces Pedro dice preciosa sangre? Porque él está diciendo: no es cualquier sangre. No es como la sangre de los toros. No es como la sangre de los cabritos, de las palomas. Que decía el Señor: ya me tienen hasta acá sus sacrificios, ya no quiero más. Y por eso hablan del Cordero de Dios, porque es una sangre diferente. Es la sangre de Cristo. La Biblia habla de la sangre. Tenía que haber muerte, tenía que haber sangre para haber remisión de los pecados. La sangre de Jesús nos limpia. No nos limpia el agua. El agua bendita es un chiste, Y esos mismos que dicen: no, eso de la sangre de Cristo no lo deben decir, eran los mismos que iban y agarraban agua bendita y era agua de la llave, y como quiera la querían sentir. Yo tenía un tío que decía: no, yo voy y me acerco más para que, padre, cura, échame a mí. Así él platicaba. Quería hacer que le rociaran agua bendita. Y es agua común y corriente. Bendito sea el Señor. Todavía el agua de esas de embotelladas es mejor que esa. Bendito sea el Señor. Hermano, Pilato decía: ¿y qué voy a hacer con Cristo? ¿Y qué va a hacer de él, de su muerte? Y la gente, los judíos decían: su sangre sea sobre nosotros. Yo una vez escuché un predicador que dijo: es que es verdad, porque la sangre de Cristo iba a ser sobre la humanidad. Y ellos daban a entender: nosotros éramos los culpables, pero la sangre de Cristo sea sobre nosotros, porque la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. La sangre de Jesús, el Hijo de Dios, nos limpia de toda maldad. Hermano, yo así lo creo, y yo muchas veces he dicho: la sangre de Cristo tiene poder. Muchas veces me ha tocado orar por endemoniados. Me ha tocado orar por gente endemoniada, hermanos. Y la Biblia dice, por ejemplo, que en el nombre de Jesús se echarán fuera demonios. Y hemos orado en el nombre de Jesús para que echen fuera demonios. Pero dentro de la oración decimos: Señor, tu sangre tiene poder. ¿Quién no ha dicho, por ejemplo: Señor, cúbrenos con tu sangre, Señor Jesucristo? ¿Qué? Es referirnos al sacrificio de Cristo. Es referirnos a que Jesús murió por mí, a que yo estoy refugiado, cubierto con el Señor, con Jesús. Es la sangre de Jesús sobre nuestra vida, hermano. Por eso él dice: la sangre preciosa de Cristo. Y luego dice Pedro: como de un cordero sin mancha, hermano, y sin contaminación. Jesús es santo, y él liberó a los creyentes, hermano, que estaban esclavos al pecado. Romanos 6:6, a la muerte. Porque dice 2 Timoteo 1:10: ahora ha sido manifestada la aparición de nuestro Salvador Jesús, el que quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Y termino ahora sí. Y también nos liberó de Satanás. Hechos 10:38, dice la Escritura: como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Gloria a Dios. Aquí está la Trinidad.